Un cordial saludo a los seguidores del pensamiento al aire. Iniciamos un nuevo ciclo para que todos vamos comprendiendo y entendiendo la magnitud de lo que es la geopolítica. Vamos a reflexionar sobre ella, porque sin duda alguna, en un mundo globalizado, la interrelación de los diferentes tipos de sucesos afectan a todos los humanos en cualquier parte del planeta. Estamos teniendo la posibilidad, por primera vez en la historia de la humanidad, de mirarnos y de reconocernos como parte de un mismo todo. Es decir, estamos asumiendo nuestra realidad de ser terrícolas. La lucha por el poder, la defensa de los intereses particulares, legítimos o no, llevan a tensiones, cuando no a conflictos, lo cual debe ser analizado con una perspectiva más amplia, que es lo que permite la geopolítica. Sin perder su vocación inicial, la de comprender la manera como los factores geográficos afectan las relaciones de poder. Hoy en un mundo interconectado, donde los medios de comunicación informan en vivo y en directo lo que está sucediendo en cualquier lugar del mundo. Y por ello, corresponde a los tomadores de decisiones de todos los sectores y latitudes estar atentos para poder reaccionar y muchas veces, ante el entendimiento de tendencias y circunstancias particulares, tomar la iniciativa y ser proactivos. Este especial sobre geopolítica pretende ofrecer una mirada integral y holística de diferentes tipos de situaciones y aconteceres que hoy impactan la realidad mundial y que obviamente nos afectan a todos. Este ciclo sobre la geopolítica será presentado por el doctor Pedro Juan González Carvajal, bachiller del Colegio San José, ingeniero de sistemas de la Universidad EAFIT, doctor en filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en ciencia política en la Universidad de Antioquia, especialista en gerencia logística, administración y negocios internacionales y más de 40 años de experiencia docente como catedrático en diferentes universidades, de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de EAFIT y panelista en muchos foros. Él, conocedor de la geopolítica, quien da cátedra sobre estos temas, será el indicado para que nos hable de la geopolítica y su incidencia y el mundo entero. Entonces, más allá de mares, ríos, tenemos un mundo globalizado que él nos ayudará a comprender en los diferentes temas que tocará cada jueves en las próximas 9 semanas. Por ello, el pensamiento al aire está orgulloso de tener y compartir con él un nuevo proyecto que es académico e informativo para que nuestro canal tenga una parrilla de programas diferente y constante en Colombia y el mundo. Los dejo entonces en compañía del doctor Pedro Juan. Un afectuoso saludo para todos los televidentes y teleaudientes del programa Pensamiento al Aire. Un agradecimiento muy especial al doctor Antonio Montoya por esta invitación. Les cuento que vamos a tener la posibilidad en las próximas semanas de adentrarnos en la ubicación, precisión, conceptualización y uso de la teoría geopolítica, que podría ser mirada como un método de análisis de la realidad. La geopolítica es una ciencia muy particular, porque no especula y no dice qué podría ser, sino que analiza el hecho real. Es una reflexión sobre el poder, entendiendo el poder como la capacidad de hacer, no como la capacidad de especular. Es que yo voy a hacer tal cosa, no, es que yo digo y lo hago inmediatamente.
Alguien dirá que la geopolítica es propia de las posturas autoritarias a cualquier lado del eje de recorrido. Pues no, simplemente es una forma pragmática de enfrentar la realidad y sobre todo de sacar adelante los objetivos de una sociedad si es que ésta lo tiene. En ese orden de ideas, entonces, vamos a explorar en unas 10 sesiones diferentes recorridos alrededor de unos temas especiales que se los quiero compartir. Hoy es un saludo introductorio. La semana entrante vamos a hablar sobre por qué es útil emplear la geopolítica y vamos a hablar de siempre y nunca aquellos sucesos históricos que hoy son la consecuencia y además son el pivot sobre el cual se construye la realidad. Vamos a hacer un análisis cartográfico del poder, vamos a hablar del análisis histórico mundial y nacional, vamos a hablar de aquellos factores geopolíticos que hoy posee Colombia y que podrían ser la palanca para, bajo otra perspectiva, enfilar nuestro desarrollo. Vamos a hacer unos análisis de coyuntura a nivel planetario, a nivel nacional. También vamos a tocar el aspecto de la planeación. Óiganse bien, la planeación como herramienta del poder y vamos a hacer finalmente un recorrido por los diferentes conflictos que en la actualidad tenemos en el mundo. Como ven, el menú es variado, el menú es amplio, pero lo que queremos nosotros es simplemente entregarles a ustedes una visión de la realidad a la luz de la geopolítica. Recordemos que la geopolítica es una ciencia más o menos reciente que nace en el siglo, a principios del siglo XIX y que ha tenido un gran ejercicio, un gran desarrollo, sobre todo en aquellas actividades que se desarrollan en el planeta posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Vamos entonces a hacer una primera reflexión. Porque es que ustedes y yo estamos vivos en el mismo momento del tiempo y eso hace que veamos la realidad igual, pero bajo perspectivas distintas, aristas distintas, porque es que nosotros todos tenemos una propia historia, un propio recorrido, un propio chip que se ha venido formateando alrededor de nuestra vida. Queridos teleaudientes, vamos a hacer una primera aproximación a cuál es el escenario sobre el cual vamos a trabajar para reflexionar sobre la geopolítica. Dice ante todo un pensamiento del gran autor José Saramago. Comillas, he aprendido a no intentar convencer a nadie. El trabajo de convencer es una falta de respeto, es un intento de colonización del otro. Valga una aclaración. Todas las ideas y posturas que en esta serie, en este especial de geopolítica, se generen son absoluta responsabilidad mía. Y parto de un principio, el ejercicio de la profesionalización, de la tolerancia y sobre todo el respeto por las ideas del otro. Como diría el Mamo Cuncha, el gran líder de las tribus de la Sierra Nevada de Santa Marta, cuando uno tiene la posibilidad de subir hasta allá y tener una conferencia con él a través de sus ayudantes. Yo no vengo a enseñar, ustedes vinieron a aprender. Bajo los esquemas de Sócrates, uno debería hacer las preguntas correctas para que cada quien reflexione y llegue a sus propias conclusiones. Para poder enfrentarnos a la realidad, hay que partir de dos interrogantes que son absolutamente estructurantes. El por qué pasan las cosas y el para qué suceden. Si yo tengo la respuesta al por qué y el para qué, empiezo a tener conciencia de dos atributos que en forma de infinitivos son necesarios para poder desplegar nuestro proyecto de vida. ¿Usted quién es? ¿Y usted dónde está? Cuando todos iniciábamos nuestros cursos de aprendizaje de inglés, en la primera sesión usualmente nos explicaban el verbo to be.
que para los anglosajones significa simultáneamente ser y estar. Para nosotros, con nuestro bello castellano, son dos infinitivos distintos. Y aun cuando eso parece una cosa simple, eso tiene enormes implicaciones culturales, porque lo uno sin lo otro queda incompleto. Sobre los asuntos a tratar en estas charlas y en las otras que vengan en su vida cotidiana, partamos de un principio. Nadie tiene la verdad eterna. Puede que ustedes, al final de las charlas, estén de acuerdo con lo que yo diga. Bravo. Eso daría un aumento de argumentos para que ustedes tengan baterías de argumentación. Que ustedes estén en desacuerdo es la segunda posibilidad. Bienvenido sea. Que la tolerancia y que el respeto por las ideas del otro sepan que usualmente nosotros miramos el mismo río y no necesariamente al mismo lado de la orilla. El tercero es la tolerancia. Saber que hay gente que tiene realidades distintas, aproximaciones a la realidad diferente dependiendo del entorno donde nació y que son absolutamente objetos respetables. Ellos y nosotros. Cuarto, puede, y es normal, que lo que yo diga no sea del interés de ustedes, pero que haya la galantería y la gallardía y la paciencia suficiente simplemente para escuchar. Y lo quinto es que definitivamente al final de las charlas, uno por distracción o por desinterés, necesariamente no sepa finalmente de qué fue que se estaba hablando. Hoy, la sociedad está en una serie de transformaciones de todo tipo, incluyendo lo demográfico. Antes hablábamos de las pirámides demográficas, muchos niños, un poquito menos de jóvenes, un poquito menos de adultos y un poquito menos de ancianos, pero hoy parece que la tendencia es a que en vez de pirámide haya un rectángulo vertical. Pero en muchos casos estamos viendo que la pirámide se está invirtiendo, está creciendo la población mayor y la población anciana. Y eso es una realidad que debemos enfrentar y que tiene enormes consecuencias políticas, sociales, económicas, ambientales y de todo tipo. Por eso es importante precisar la diferencia entre dos conceptos, contemporáneos y coetáneos. Contemporáneos somos todos aquellos que estamos vivos en este mismo momento. El bebé que está siendo parido en este instante o el viejito que está en las últimas en su cama de agonía. Todos miramos la misma realidad, pero tenemos orígenes distintos, orígenes temporales. En cambio, los coetáneos somos aquellos que nacimos el mismo año. Yo, por ejemplo, nací en 1957, soy de la cosecha del 57. O sea que todos aquellos que nacimos en el 57 crecimos en el mismo ritmo. Vimos la misma realidad y por eso es como más fácil entendernos, porque es que no hay que explicar, ni hay que llamar la atención, ni hay que decir es que en mi época tal cosa, no, es que todos vivimos esa época. Lo que pasa es que la realidad está compuesta por contemporáneos y coetáneos. De ahí la necesidad de que cuando ustedes y yo estemos ante un auditorio o estemos en una conversación, es importante que antes de comenzar a discutir, proponer o fijar posturas, tengamos una contextualización mínima, una contextualización básica que nos permita tener una misma cancha de fútbol sobre la cual jugar el mismo partido. Hoy la morbilidad de hombres y mujeres en Colombia ha aumentado. El nivel de expectativa de vida se ha ido mejorando. Eso es gracias a los esfuerzos de los diferentes gobiernos de diferentes épocas y a que ha habido desarrollos tecnológicos en diferentes frentes. Eso nos lleva también a pensar en términos de equidad e igualdad. El nivel de morbilidad de hombres y mujeres en Colombia lamentablemente no es democrático, porque tienen mayor expectativa de vida aquellos que pertenecemos a categorías altas en términos de sociedad
estratos económicos o socioeconómicos que llamamos. Es importante en el mundo actual reconocer lo siguiente, que quiérase que no, en este momento, y estamos en el 2024, Norteamérica es el país, la sociedad, la nación de mayor influencia en el mundo. Obviamente hay otras, por un lado está China, la Unión Europea, que Rusia y que otro tipo de naciones que independientemente o asociadas tienen sus propios proyectos. Pero ¿por qué Norteamérica es importante hoy? Por una razón muy simple, porque hoy nosotros estamos vivos mientras ellos están ejerciendo el poder. Recuerden que ellos son Estado-nación independiente solamente desde 1776, o sea, no llevan 300 años. No lo podemos comparar con las dinastías Chan, que tienen casi 15 siglos, ni con el Imperio Romano de 12. No, estos llevan 300. Uno podría decir, comparado con los romanos y con los chinos, que son aprendices de brujo, pero no, cada época histórica trae su propia realidad. Lo que es importante es entender y tener presente que todos los imperios del mundo, de cualquier latitud y en cualquier época del tiempo, han tenido épocas de nacimiento, de crecimiento, de desarrollo, de consolidación, de esplendor, de agotamiento y de fracaso. Todo poder es temporal. Y aún nosotros mismos tenemos una vida temporal. La temporalidad es la mayor de nuestras realidades. En el siglo de las luces aparecen diferentes tipos de personajes. Ese siglo XVIII, XIX son una cosa muy bella y aparecen personas como Darwin, Freud y Marx. Darwin hace unos análisis especiales de la naturaleza y llega a la conclusión de que hay un proceso evolutivo. Freud, consolidándose en los hombros de otros estudiosos, sostiene que nosotros tenemos diferentes yos en nuestra propia mente y que entonces tenemos que aprender a administrarlos. Y Marx sostiene que es la economía la determinante en última instancia y que los humanos solamente somos un pequeño componente del gran engranaje económico mundial. Personajes como estos son los que parten la historia en dos. Pero ahí vienen unas reflexiones que son un poco metafísicas. A nosotros en clase y aún en charlas por ahí nos dicen, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Y uno no sabe qué responder, pues ¿qué va a responder? ¿Cómo les parece que el señor Einstein redondeó las fechas y los años? Hace más o menos 100 años, debido a su gran comprensión de lo que se llama la física teórica, llegó a aventurarse a decir que en el universo existían unas formas que se llamaban agujeros negros. Y saben que hace apenas unos 10, 15 años se descubrieron los agujeros negros. Entonces fue primero el concepto de agujero negro que el encontrárselo en la realidad. Decía Einstein que lamentablemente él no tenía los suficientes conocimientos matemáticos ni físicos para poder seguir explorando. Si eso dice él, ¿qué diremos nosotros? Él decía, por ejemplo, que el universo estaba compuesto por 12 dimensiones, de las cuales solamente hoy conocemos 4: largo, ancho, alto, y estamos empezando a jugar con el tiempo. Él hablaba de 12 y él decía que las otras 8 ni se las imaginaba todavía. Y las 12 nacen porque él se apoyaba en la figura geométrica perfecta de los griegos, el polígono regular de 12 lados que se llama dodecaedro. Contra todos los pronósticos, hoy por hoy, las dos áreas de desarrollo que más impulso tienen, sin quitarle mérito a los otros, pues cómo le va a quitar uno mérito a la genética, a la robótica, a la ingeniería de materiales, a los temas ambientales, no, pero hay dos que son muy especiales: la cartografía y la lingüística. La cartografía porque es la primera vez que estamos viendo al planeta
como desde el planeta veíamos a los otros objetos solares, a los estelares, gracias, por ejemplo, a los satélites que colocamos y en los cuales ubicamos satélites como el Hubble. Esa cartografía nos está redimensionando y nos está haciendo reflexionar acerca de cómo estamos configurados. Y lo otro es la lingüística. Es que esta explosión de las comunicaciones gracias a la tecnología está permitiendo que en vivo y en directo nos comuniquemos los 7.000 millones de habitantes o casi 8.000 que somos hoy. Ahora, eso gracias a la tecnología. Y no quiere decir que todos estemos sintonizando el mismo programa de televisión o la misma emisora de radio. No, pero tenemos la potencialidad de que en vivo y en directo no nos estén contando qué pasó, sino qué está pasando. O con esa figura gramatical, ¿qué está pasando? Eso no es presente, eso se llama presente continuo. Alguien le dirá gerundio. Y es que hoy estamos haciendo cosas que están dando pie para que haya futuro. Una pregunta que yo hago en mis salones de clase, pregrados y posgrados, es abiertamente a los alumnos: ¿usted dónde nació? Y la gente muy querida usualmente dice en Medellín, en Bogotá, en Pereira, alguno dirá en Valledupar, alguno dirá en Manizales. Listo el pollo. Muy escasamente alguien dice en Antioquia o en el Cesar o en Caldas. Más escasamente alguien responderá: soy colombiano. Mucho más extraño que a uno le digan suramericano o latinoamericano o americano. Pero lo que sí es claro es que si esa pregunta se le hace a personas de otra latitud, por ejemplo, los nacidos en Estados Unidos dicen yo soy americano, y los que nacen en Europa dicen yo soy europeo, sabiendo que su origen es o español, o belga, o italiano, o inglés. Pilas, sin perder su identidad nacional, se agrupan, se amalgaman en un estadio superior que es el estadio continental. Eso sí, ni nosotros los colombianos, ni los estadounidenses, ni los europeos contestamos terrícolas. Y esa debería ser la respuesta correcta. Es que hoy, en un mundo global, con una ciudadanía y medios de comunicación que se vuelven cosmopolitas, hoy nosotros somos hijos del planeta. Ahora, pareciera ser que necesitaríamos un empujón para que todos aceptemos que somos terrícolas. El empujón, dirían algunos estudiosos de la ciencia ficción, sería identificar que hay vida en otra parte. Entonces, al haber vida en otra parte, se aplica el concepto de la otredad en filosofía. Como hay otro, yo soy su contraparte. Como yo existo, el otro es mi contraparte. Entonces, como es contraparte de un todo, ese todo se amalgama y para nuestro caso sería alrededor del lugar de nacimiento, el planeta Tierra. Hoy tenemos un montón de países en la ONU, casi 200, y esos países hoy vemos cómo esa organización, que fue construida con muy buenas intenciones para evitar que haya nuevos conflictos terribles como la Segunda Guerra Mundial, se está convirtiendo en un organismo anacrónico al cual hay que actualizar y modernizar para que de verdad sea representativa de la nueva realidad. Cuando vamos a mirar el calendario anual a principios del año, usualmente hay una reunión muy importante en Davos, donde van todo el mundo que quiere, pero hay 12 anfitriones que son los dueños del mundo. Y esos dueños del mundo pues se comportan como tal. Poseen en números redondos el 85% del PIB mundial. Eso quiere decir que es una reunión de los dueños del mundo y los otros. Y eso no es ni bueno ni malo, es la realidad. Pero digamos que es una reunión donde se explicita el concepto de desigualdad desde sus inicios. Cuando uno va a estudiar la realidad, que es lo que pretenderemos hacer nosotros en estas charlas, en estos especiales de geopolítica, del pensamiento al aire, hay que entender que hay dos tipos de metodologías genéricas, hay 1000.
Primero, el análisis histórico. Saber que hoy estoy aquí y que al estar aquí 2 de mayo del 2024 tuve que haber recorrido un camino y que después de este 2 de mayo, que es donde estoy grabando este programa, entonces hay un futuro. Pilas. El análisis de coyuntura dice, hoy es 2 de mayo, no interesa de dónde viene, sino de aquí para adelante, para dónde va. Hoy tenemos que generar grandes precisiones geográficas. La geopolítica y la geografía van de la mano. La geopolítica dice que hay que entender cómo los factores geográficos influyen en el comportamiento de la gente. Ya va a ser casi 15 años que el Papa Francisco fue elevado a la categoría de Papa. Y si nosotros somos curiosos, los invito, vayan y busquen los periódicos de la fecha donde dicen primer Papa latinoamericano. No le pongamos tampoco mucho misterio, no le busquemos pelas a la calavera, pero ese no es un titular correcto, porque es que Argentina no pertenece a Latinoamérica. Debería ser primer Papa suramericano. Y en eso hay que tener precisiones porque muchas imprecisiones acumuladas pueden distorsionar la realidad. Precisiones históricas, por ejemplo, para Colombia. Algunos dicen, y acuérdense de mí ahora el 20 de julio, aniversario de la independencia. No, señores, no es de la independencia. Es del grito de independencia. La independencia, dicen algunos, se da el 7 de agosto de 1819 en la batalla de Boyacá. Pero algunos otros más agudos dicen que no, que la verdadera fecha de independencia nuestra es el 12 de febrero de 1820 en la batalla de Chorros Blancos, cuando nuestro gran general José María Córdoba derrota a Barleta, que era el general que manejaba los reductos del ejército español. Por eso hoy los invito a que erradiquemos de nuestro vocabulario las palabras ni siempre ni nunca. Son palabras y conceptos muy comprometedores, demasiado comprometedores, y la intención es que nosotros tengamos la posibilidad real de hacer reflexiones y análisis con respecto a la realidad sin que eso nos traiga consecuencias aburridoras. Recordemos, por ejemplo, que analizar es diferente a opinar y diferente a informar. Los invito entonces a que a partir de esta semana podamos encontrarnos y discutir, profundizar, ampliar algunos temas que pueden ser de nuestro interés. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.